Las 6:18. Y a esta hora de la mañana iniciamos la noticia del momento que hemos preparado para Noticias Ya para todos ustedes, porque después de conocer de boca del propio director nacional de planeación, Alexander López, el informe sobre el despilfarro o el mal manejo de regalías que se ha hecho en todo el territorio nacional en los últimos 7 años, pues queda uno como medio plof diciendo de razón que las regalías no se siembran como quieren algunos, es saber si no se malgastan. Pues la corrupción del sistema general de regalías hace parte de este informe de las regalías de Colombia del 2017 al 2024, los últimos 7 años, casi 8 años, en los que se han aprobado 19.393 proyectos por casi 68.54 billones, de los cuales de esos 64.58 billones, según Planeación Nacional, se han perdido casi 12 billones de pesos en proyectos, en su mayoría que iniciaron, José Iván, pero que no se han terminado. Y le pongo un ejemplo rápido: las dobles calzadas de la vía Villavicencio a Casillas en el tramo... Villavicencio Porfía. En el tramo Parque de los Fundadores Porfía. Villavicencio La Rochela. Ese es el que está crudo. Hasta Porfía. Por eso, es que es un solo proyecto. Ese proyecto en el que se han invertido más de 300... pero ese proyecto está partido en dos. Sí, pero no se y el de la segunda etapa, ninguno de los dos proyectos se ha entregado formalmente. Recuerde que al tramo Porfía le falta la subterranización, le faltan cosas. El proyecto no se ha terminado. Para Planeación Nacional es un proyecto inconcluso después de 6 años. Por eso le digo. Entonces, el mal uso de las regalías es el objeto de este informe, de los cuales dice Planeación que casi 9 billones de pesos fueron invertidos en proyectos que hoy no están al servicio de la comunidad ni culminados al 100%, y hay proyectos fantasmas, es decir, que se gastaron la platica, fueron a mirar y los proyectos no existen, simplemente se esfumaron. Entonces sigamos mostrando las imágenes del proyecto, vea, donde dice la alerta de concentración atípica en varios proyectos, donde dice que el 32% de los recursos por valor de 22.11 billones se designaron para ejecución a otros ejecutores, es decir, empezó un contratista, siguió otro y evadieron las reglas generales de la Ley 80 del Estatuto de Contratación. En otros ejecutores, que son particulares, ejecutan toda clase de proyectos sin la idoneidad, es decir, contratan para hacer un puente a alguien que no es experto en puentes, y eso se ve en todo el país. Estos ejecutores pueden ser designados como ejecutores de todas las actividades. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Comercio venden desde un tinto, suministran una servilleta, hacen puentes, hacen noticieros, hacen de todo. Es decir, el objeto del contrato es muy grande y ahí empieza toda la vuelta que le dan a la contratación. Tan solo el 8% de los contratos con regalías acudieron a la licitación pública, el resto se adjudicaron a dedo por mandatarios y entidades. Hace 2 días les hablamos de un proyecto que ya está terminado, que es la planta de agua potable de la 7ª Brigada. El proyecto está en servicio, está terminado, pero no acudieron a la licitación pública, sino en la administración de Juan Guillermo se adjudicó a dedo, que es el tema que está investigando ahora la Contraloría. Entonces sigamos mostrando, Carlos, rodando las imágenes de este informe de planeación. Ahí está Alexander López. Después, cuando se posesionó, dijo que la tarea que le había impuesto el presidente Petro era verificar el destino de todos esos proyectos de regalías, a dónde ha ido la plata, qué han hecho los organismos de control con las denuncias de esos 68.54 billones de pesos que en los últimos 7 años se han invertido. Ese es el listado de los 19.393 proyectos aprobados entre 2017 y 2024, de los cuales hoy hay en ejecución 6.631 proyectos y sin contratar hay 656 proyectos. Es decir, la plata, ¿y dónde están los proyectos? O no los contrataron o desapareció la plata por 2.33 billones de pesos. Bueno.
continuemos hablando de regalías, de cómo, vea, ese es el mapa de los proyectos inconclusos que impactan a 1.071 municipios en 32 ciudades. Ahí está desde luego el departamento del Meta. San José del Guaviare es el puntico rojo, pero el Meta es como esa bota itálica que parece como Italia. Ese es el tema donde está Puerto Gaitán señalado en ese tema. El DNP ha responsabilizado desde luego a los organismos de control, que es lo que dice la gente, y dónde está la Procuraduría, dónde está la Contraloría, dónde está la Fiscalía, dónde están los contralores municipales y departamentales que calladitos no producen nada. Y mire la concentración de proyectos según el DNP aprobado. El top de los 20 municipios con mayor concentración de regalías, pues obviamente el municipio que más percibe regalías y que más tiene para gastar se llama Puerto Gaitán. Pero no se quede solo en el primero. Primero, Puerto Gaitán, 133 proyectos con 1.170.000 millones de pesos tiene Gaitán. 133 proyectos. Segundo, Valledupar con 111 y tercero, Villavicencio con 106 proyectos por 982.625.263.145 pesos con 97 centavos. En el cuarto está Bogotá con 65 proyectos. Pero en el 7, bueno, en el quinto está Yopal, que tiene regalías, un departamento petrolero, 139 proyectos con 949.000 millones. De eso está Becerril en el Cesar. Y el séptimo, Acacias Meta. En el noveno, 104 proyectos por 522.000 millones en Acacias. En el puesto 9 está Arauca, la capital del departamento de Arauca, 162 proyectos por 477.000 millones. En el puesto 13 está Arauquita, del mismo departamento en Arauca, con 135 proyectos. Y en el puesto 18, San José del Guaviare, la capital del Guaviare, 85 proyectos con 364.000 millones de pesos. Ahí están los 12.000. Y Agua Azul, para meter de la región, en el puesto 19, Agua Azul. 358.000 millones, 111 proyectos. Y ahí están los 12 billones de pesos casi que refleja el director nacional de planeación de proyectos embolatados por 12 billones de pesos. Entonces está Acacias, Villavicencio y Puerto Gaitán en primer lugar, que es el municipio que más percibe regalías. Primero Puerto Gaitán, tercero Villavicencio y séptimo Acacias. Bueno, esos son los municipios donde más regalías. Somos un orgullo. Sí, señor. Una orgullosa vergüenza, pero eso somos. Con los cuadros, Carlos, para seguir desarrollando este informe. Y aquí están el top de los 10 megacontratistas del Sistema General de Regalías. El informe muestra que en 11 ejecutores, José Iván, 11 entidades del Estado son las que más concentran las regalías. Y miren la primera. Primer lugar de los 11 ejecutores en el país como la entidad donde más se ha contratado y más recursos se han despilfarrado. Bueno, primero, orgullosamente, orgullosos de ser metenses. Muy bien. La agencia, bueno, ahí está mal escribido, porque se llama la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM, con 55 proyectos por 1,2 billones. Y 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Es decir, hay 174 denuncias en la Contraloría, en las IAS, lo que dice la gente, y qué ha pasado con eso, por proyectos que no se han concluido, que no se han hecho o que son elefantes blancos. En el segundo lugar es la Fundación de la Universidad del Valle, con 101 proyectos por 770.000 millones. Continuemos en el ranking de los 10, el tercero el Fondo Mixto de Promoción para el Deporte del Valle también, 698.000, cuarto el Fondo Mixto Sierra Nevada con 698.000 millones. En el quinto lugar de este ranking, Foncolombia, son entidades también de la costa, 153.000 millones, esto es de Valledupar. En el sexto lugar, Arenca, otra entidad de la costa norte, 116 proyectos, 610.000. Séptimo, Asomudacar,
421.000 millones. Octavo Supro, son ONGs de la costa para contratar 70 proyectos. En el noveno, la empresa de servicios públicos del Casanare, es decir, primero el Meta, de noveno está el Casanare, con 30 proyectos, 589.000 millones. Y el décimo lugar del top 10 está en el décimo lugar, vea, la empresa de servicios públicos del Meta, EDESA. 72 proyectos por 485.000 millones de pesos y 3 reportes a órganos de control. En el 11 ya es DISPAC, pero lo de resaltar es que en el primer lugar, la Agencia de Infraestructura del Meta, en el primer lugar con 1.2 billones de pesos, que se está investigando qué ha pasado con esos proyectos. De ellos hay un proyecto bien grande de la IM que se está investigando, las dobles calzadas iniciadas en el gobierno de Marcela Maya. Continuaron en el de Juan Guillermo. Van 386.000 millones y la obra sigue paralizada. Si usted va hacia la vía Casillas, todavía ve pedazos donde hay cintas, donde hay de esos estoperoles. En el puente de Caño Pendejo. Sí, ¿Caño Pendejo es que se llama el que queda ahí pegado a Playa Rica? No, Caño Pendejo es el que queda al lado del motel. Caño Grande. Caño Grande. Bueno, esa obra no ha sido terminada, las veedurías han insistido, le faltan varios temas. Eso incluye también la vía Puerto López, ese tema de dobles calzadas, el otro puente ahí sobre el río Coa. Es una obra que no ha sido terminada y que la tienen resaltada ahí como dentro de esas empresas. Continuemos con las imágenes, Carlos. Vea, ahí está el top 10 más cerca, lo ponen ahí todos pegados así, donde ponen de primero a la Agencia de Infraestructura del Departamento del Meta con la cifra ya revelada, y de décimo ahí se ve entonces a EDESA, la empresa de servicios públicos del Departamento del Meta. Eso en el informe presentado por Planeación Nacional. Ahora, una muestra de los proyectos críticos evidenciados, José Iván. Ajá. Los más relevantes del Departamento del Meta, que los saque solo los del Meta. El primero de ellos, vean, el mejoramiento de la vía que conduce a la vereda Charufay y Tierra Grata. ¿Esto dónde es? ¿Esto es en Gaitán? No. Charufay, eso es por Puerto Lleras. Puerto Lleras, sí señor, es una vía secundaria. El mejoramiento de 10.9 kilómetros, 48.950 millones se invirtieron en OCAT Paz, todos los recursos de OCAT Paz. ¿Y qué dice la alerta? Todo el contrato está suspendido. Veas, estaba desde el 29 de septiembre del 2001 el inicio, la terminación para el 30 de marzo de este año. El contrato, según Planeación Nacional y la Contraloría, está suspendido, tiene problemas de calidad en la obra y deficiencias técnicas causadas en parte por el iniciaron la ejecución, José Iván, sin estudios y diseños. Empezaron a trabajar sin estudios y diseños. 40.000 millones de pesos lo ponen como ejemplo de obras que son un despilfarro, porque ahora los estudios van a decir que la vía no iba por ahí, sino por otro lado. Vea, entonces, es la vía Charufay, el contratista Camilo Rodríguez, el consorcio Intercharufay, la imagen donde está el nombre del contratista, Carlos. Camilo Rodríguez por 3.186 y Flavio Jiménez 3.186 millones, y la interventoría la ruta 64 Yolanda Cuesta. Ahí creo que quedó invertido el valor de contratos 45.000 y la interventoría 3.000 quedó. O sea, el contratista debe súbalo ser un poquito para ruta que nos quede el nombre. 64 el contratista, no, para ver y el otro es la interventoría, que son Rubén Leal. No, la interventoría debe ser Camilo Rodríguez y Flavio Jiménez, y el consorcio de constructor de 45.000 millones, Rubén Leal, Yolanda Cuesta, Álvaro Pacheco y Wilmer Pastrana con Placin S.A. Ese es el primer contrato que resaltó Planeación Nacional, la vía Charufa. El segundo, implementación y masificación del uso del gas en Puerto Gaitán. Vea, gas para las comunidades, un proyecto que va en un avance del 60%, suspensiones sin justificación con pago de anticipo y no funciona físicamente. Este proyecto en el centro poblado de San Miguel evidenció que ninguno de los beneficiarios hoy tiene el servicio de gas que se inició hace 17 meses. A la fecha, ninguna cometida domiciliaria de ese centro poblado se ha ejecutado en su totalidad y solo algunas viviendas cuentan con instalación de red interna. El consorcio es un convenio con la empresa Logigas de Colombia
y se pactó un pago anticipado del 50%, pero las obras ahí van, pero muy lentas y todavía no hay gas y ya se le venció el plazo de ejecución. Dice que está en ejecución, pero ese también lo señalan, 3.708 millones. Eso es en Puerto Gaitán, es un proyecto del sector de energía. Otro proyecto del Meta, vea, ese es en Villavicencio. ¿Recuerda usted quién hizo esa obra? Mejoramiento de la vía que comunica la avenida Catamarca con Caños Negros. Eso fue en la administración de Marcela Amaya, sí señor. La vía esa que alguna vez recorrimos, tiene desde hace 2 años, se fue la banca. La banca, sí. Se la llevó el río Ocoa y habían quedado de construirle ahí Vean la anotación. Proyecto finalizado con graves deficiencias técnicas sin solución desde el 2022 por no cumplimiento de alcance. Entonces, abramos un poquito donde está la del contrato. Bien. Dice contrato en ejecución, vean. Informe exclusivo de Noticias Ya. Avance físico 99.52, es decir, les faltó muy poquito para concluirlo, por eso no están. Avance financiero solo le giraron el 89.7 al contratista. Edgar Enrique Sarmiento Abogales, el contratista, se inició en el 2019 y se terminaba el 29 de junio del 23, la interventoría Jorge Duván García Marín. Entonces, miremos las recomendaciones que hace Planeación Nacional, Carlos, ahí abajo. Dice, en una inspección de campo se evidenció un colapso de la banca en la estructura del pavimento debido a socavación del río Coa. La falla ocurrió en el año 2022. Actualmente la vía no se encuentra operando, sino un solo carril sin señalización. Se encuentra operando. Sí. Solo un carril, sí. Solo y tiene un riesgo de colapso del otro carril y no se ha tomado ninguna medida de mitigación, dice Planeación Nacional. Omar, léame el segundo párrafo. En el diseño aprobado en la formulación se encontraba proyectada la construcción de un muro de gaviones de 200 metros lineales para la protección de la banca de la vía en el punto donde se presentó el colapso. Sin embargo, durante la ejecución del proyecto esta obra fue eliminada por un acta de modificación de cantidades de obra. ¿Sí ve? Quitaron el muro de gaviones del contrato a lo último y lo dejaron así, para ahorrarse que platica. ¿Cuánto valía? Eso. Por eso no se ha liquidado esa obra. Los contratos del proyecto no fueron terminados desde junio de 2023, es decir, ya un año, con 8.64 kilómetros de pavimento flexible construido, evidenciando el no cumplimiento del alcance del proyecto, el cual decía que la construcción era de 11.54 kilómetros y solo hicieron 8.64. Le recortaron 5 kilómetros al contrato finalmente, es decir, no llegaron hasta Cañón. Y ve ahí ponen como donde era el muro de gaviones, vea, dejaron eso así y el río Coa cada vez se está llevando más la vía. Ese es el tercer contrato del Meta que pusieron de ejemplo. El siguiente contrato, para Gaitán de nuevo, vea, la terminal de transporte, mire, está en un 99.9 hace un año, vea, ya está con pisos toda terminada. Y miremos la alerta, bueno, miremos de la contratación, el monto y eso. Bueno, el monto del contrato fue 8.370 millones, le hicieron una adición de 2.753, está contratado en ejecución, avance físico del 94.47, es decir, ya le falta muy poco, y el avance financiero, o sea, les han girado solo el 77%, eso es en Gaitán. La terminal de transportes del municipio de Gaitán, la firma Disprovinco es la constructora. Leamos las alertas, Omar, las alertas de qué pasó en la obra de la terminal de Gaitán. Dice que el proyecto duró 5 años y medio, su ejecución física inició en el 22 de enero de 2019, contaba con un plazo inicial de 12 meses. No obstante, debido a modificaciones, prórrogas, adiciones y suspensiones, terminó el 5 de julio de 2024, hace poquito. Hace un mes. Terminaron de construirlo. Y miren la siguiente recomendación. Escucho, Omar, lea la siguiente. El proyecto no está en funcionamiento por falta del permiso del Ministerio de Transporte para operación de la terminal, el cual debió tramitarse previo al inicio de la ejecución. ¿Sabe qué dice el Ministerio?
antes de empezar a construir, ni siquiera de los planos de diseño, debieron haber pedido permiso si queríamos... Como si fuera, como el tema de un hospital, como el tema de los hospitales, Sí. tiene que tener el visto bueno previo del Ministerio de Salud. En este caso, para el terminal de transporte debe tener el visto bueno del Ministerio de Transporte terminó, antes de la y obra. nunca solicitaron el permiso, o sea, no podrá funcionar quién sabe de aquí a cuántos años, y la obra está terminada. Casi 12.000 millones, 11.000 millones 700 invertidos en el terminal de Gaitán, que no se puede utilizar. Siguiente contrato. Dindo uno, carajo. Y mire esa perla, Centro de Construcción del Centro para el Desarrollo Agroempresarial y Control Sanitario Animal del municipio de Gaitán. Mire cuánto invirtieron en el proyecto que está terminado y no es funcional. La obra es de 10.292 millones, no tiene adiciones, es el único contrato que terminaron sin adiciones y lo terminaron. Contrato sin acta de inicio, lo contrataron sin acta de inicio. En el municipio de Puerto Gaitán, la firma se llama Consorcio Gaitán Mauricio Mejía, Innovar Arquitectura Daniel Monge. Bueno, se contrató ese tema, el contratista de interventoría es Jorge García Valor, 228 millones, fecha de inicio en el 2019 y se terminó en el 2021, terminada. Omar, las alertas. ¿Qué dicen las alertas? ¿Por qué no puede funcionar? Proyecto terminado en 2021 no entró en funcionamiento por carecer de permiso del ICA para su operación debido a que no cumple, reduzcalo un poquito, don Carlos, por favor, no cumple con la normativa de esa entidad. Lo construyeron y igual que el terminal, nunca pidieron permiso al ICA para saber cómo se construía un centro de beneficio animal. No tiene el permiso del ICA, no es que no lo han pedido, César, la conclusión que queda es, no tiene permiso, no, por carece de permiso del ICA para su operación debido a que no cumple con la normatividad de esa entidad. Es decir, o sea, lo hicieron pero no cumple con las exigencias ahí del nunca se ICA. lo van a dar el permiso porque no Claro, cumple. no- Y lea no la cumple con las siguiente normas. obra, vea. Segundo, las obras ejecutadas presentan alto grado de deterioro. Es decir, Ahora, se está ahora cayendo. lea la peor recomendación, Omar, la tercera, proyecto duplicado. Proyecto duplicado, se apuntaba a un nuevo proyecto. Se aprueba, se aprueba. Se aprueba. Se aprueba un nuevo proyecto con el mismo fin, definido como obras complementarias, el cual casi duplica el valor al proyecto de construcción inicial terminado en 2021 que no entró en funcionamiento. Es decir, están construyendo otro centro de bienestar animal para que sí cumpla, pero igualito al otro. ¿Qué tal? Pero lo están construyendo como obras complementarias, pero es la misma obra. Sí, para poder cumplir pero en con lo otro que no- sitio y cumplir eso. ¿Qué tal? Ah. Se pretende el cumplimiento de la normativa del ICA para su operación, lo cual debió haberse contemplado en la formulación, ejecución y entrega del mismo proyecto terminado en 2021. ¿Qué tal? Para tapar la embarradita van a construir uno alterno que sí cumpla con los permisos del ICA. Eso es como se manejan las regalías en el departamento del Meta. 2.2 billones del departamento del Meta de regalías. Bueno, ¿y este costó cuánto entonces? Centro del Desarrollo Agroempresarial y Control Sanitario Animal del municipio de Puerto Gaitán. Sí, pero el valor del contrato es... Ese está en valor del contrato, Aquí está. 4.798 millones de pesos. 5.700, valor total 5.755 millones 294.007 pesos. No alcanza los 10, 7 pesos. Sí, señor. Entonces, construcción del Centro para el Desarrollo Agroempresarial y Control Sanitario Animal del municipio de Puerto Gaitán, que no cumple con la normatividad del ICA y que quisieron duplicar la obra para poder cumplir con lo que le exige el ICA, por 5.755 devaluados pesos colombianos. ¿Ah? Sí, señor. Eso es entonces parte de los ejemplos que puso Planeación Nacional el director Ay. Alexander López de cómo se manejan las regalías o se despilfarran en el departamento del Meta. Con base en esa información, habló ya, luego de la muestra de esos proyectos críticos evidenciados, le cuento que el único proyecto, ayer fui y busqué al gerente de EDESA, Walter Hurtado. Hablé con él, pero me dijo la verdad del tema. No conozco. No me pronunció por qué. Porque el único tema que me han consultado los organismos de control en lo que llevo de gerente es que me notificaron
que la auditoría finalizó, que ya hay responsables fiscales por la pérdida, escuchen bien, de 87.000 millones de pesos del frustrado acueducto por gravedad para Villavicencio, las obras que se iniciaron en la administración de Darío Vázquez Sánchez, que continuaron con Marcela Amaya García, que continuaron con Juan Guillermo Zuluaga y que continúan con Rafaela Cortés. Por allí han pasado los siguientes gerentes de EDESA. El primero con Darío Vázquez, José Edgar Patarroyo, ¿no?, que fue el que participó en la firma del contrato. El segundo gerente, Orlando Guzmán Virgüez, en la administración de Marcela Amaya. Sí. Y el tercer gerente, Carlos Vaca, que estuvo estuvo en parte con Marcela, con Juan Guillermo, y el último, Edgar Andrés Castro. 4 gerentes de EDESA. Ahí va a haber responsabilidad fiscal contra esos gerentes y contra los exmandatarios. El proyecto, dijo el gerente de EDESA, le notificaron ya fue terminada y encontraron responsables fiscales del despilfarro, esas obras que hay tiradas en el Castrillo, en Carlos Julio. ¿Y esa investigación es de quién? De la Contraloría General de la República. Porque son recursos de regalías. Y pasaron a la Fiscalía General de la Nación. Ya es lo último que me notificó ayer el gerente de EDESA, Walter Hurtado. Eso está. Dice, de otros proyectos, cuando le conté que hay 3 ya en proceso y que hay recursos por esa cantidad de EDESA, eran 4 millones de EDESA, el artículo me fue, de EDESA son 445. Dijo, yo no puedo responder por esos 485.000 millones porque todavía no me han notificado de qué proyecto se está hablando. Tendríamos que buscar el DNP y la Contraloría. Pues miremos qué dice. Señor. 70, sí, pero que no sabe cuáles 72 son de los que habla la Contraloría y el DNP. Ahora, esa habla de 2, le faltan los datos de 70. Que van a buscar, sí, señor. ¿Ah? Pero así está, 485.000 millones embolatados en ese chicharrón hoy. El actual gerente de esa, Walter Hurtado. Don Carlos, ¿me puede ponchar a mí solo? Sí, sí. Sí, gracias. Escuchando eso, ¿sabe qué siento? Mire la cámara, mire la pantalla. Mire. Vergüenza. Vergüenza, nada más. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y ese es el tema de obras como las dobles calzadas, que ahí las vemos y nada, y ahora le toca a Rafaela tratar de terminar ese tema, pero ahí tiene otro chicharrón. Terminar es ahora que le falta muy poco, pero sería bueno que terminaran ese proyecto. Esa no es la única, ¿no? Lo de la planta hortofrutícola de Granada, que no es con regalías, sino con plata que dio el Ministerio de Agricultura, le han metido 20.000 millones de pesos y allá está el edificio de adorno. Pues el director del DNP le mandó el chicharrón a los entes de control. Oiga, ¿y ustedes qué hacen? ¿No cumplen? ¿Qué están haciendo? Hay auditorías, La República del Meta. ¡Ey! Hagan algo, trabajen vagos. Ahora hay nueva fiscal general de la Nación, pronúnciese. Dijeron que iban a crear ahora un grupo especial de la Fiscalía para el tema de regalías. Ojalá Más eso se cumpla. Vean, aquí está el vicecontralor general Carlos Mario Zuluaga respondiéndole a Alexander López qué han hecho con la vigilancia de la plata de regalías. Esto dijo. A la fecha, la Contraloría le quiere contar al país que se han auditado el 94% de los recursos de regalías de las últimas vigencias, que corresponden a 63 billones de pesos. Se han obtenido beneficios de proyectos que se encontraban en estado crítico por más de 5 billones de pesos en los últimos años, y por supuesto tenemos aperturados procesos de responsabilidad fiscal por el orden de los 2.5 billones de pesos del último periodo, de los cuales 400.000 millones de pesos corresponden específicamente a recursos de LOCAPAS. Nosotros llevamos procesos por esa misma fecha por valor de 2.5 billones de pesos y se encuentran en auditorías ahora más de 17 billones de pesos en revisión de esos 63 que están en ese mismo periodo de vigencia a los que se refiere el director de Planeación Nacional. Nosotros recibiremos información también de ellos para verificar el alcance de esos hallazgos fiscales y efectivamente saber si son competencia o no, porque seguramente también hablan de irregularidades
unidades de proyecto que bajo la modalidad de adjudicación u otro mecanismo tendrán otro tipo de connotación de irregularidad, sea penal o disciplinaria, pero la que compete a la Contraloría, que es fiscal, hoy se encuentran aperturados para ese periodo 2.5 billones de pesos. Bueno, ahí está el tema, señores, ahí está el tema. Me quedé corto en los gerentes de EDESA porque la actual gerente de la empresa de acueducto, Cristina Flores, también fue gerente de EDESA, y Héctor Andrés Castro también. Y de la IMA sí que hay una cola bien larga de gerentes, recuerdo como unos 7, que han estado en estos últimos 7 años, que todos, me imagino, entrarán a la responsabilidad de la terminación de esos proyectos. Ahí le quedó servida a la mesa, José Iván, el tema del día, el por qué tenemos fama de despilfarradores de regalías. Antes hablaban de velódromos que no existen, de acuaparques, y ahora de otras obras que siguen siendo ejemplo. Y ahí sí uno dice, el presidente Petro tiene toda la razón en decir que las regalías se están malgastando, y con esta radiografía, este informe, queda más que evidenciado que en el Meta sí nos despilfarramos los recursos de regalías, que el petróleo se nos está acabando y no nos quedaron obras grandes. ¿Sabe con esta vergüenza de qué me acuerdo? ¿De qué? Del velódromo en Arauca, cuando las sí. regalías. Cuando Arauca con Caño Limón era el mayor campo productor de petróleo del país. Y miren qué belleza. Miren qué belleza. Ay, Diosito lindo. Somos un país tan rico, que se lo roban todos los días y sigue teniendo, y sigue dando plata. Vergonzosamente, la noticia del momento nos dice que la Agencia para la Infraestructura del Meta es el primero en la lista a nivel nacional, en el ranking, en el ranking de las 20 primeras empresas del país, de las 20 primeras... No, de las 10, de las 10. De las 10 primeras del país, perdón, de las 10 primeras del país, en el despilfarro del dinero de las regalías. Y entre municipios... Entre municipios, primero Puerto Gaitán, tercero Villavicencio y séptimo Acacías. 3 del Meta en los 10 primeros. 3 del Meta entre los 10 primeros. Esto no da sino vergüenza. ¡Qué vergüenza! En la noticia del momento, aquí en Noticias Ya.